Listo. Alberto, Leopoldo, está activado el chat, por si acaso, para cualquier comunicación. Vamos a dar unos minutos que se están inscribiendo. Tenemos 110 participantes ya en la sala. Eh, Esperamos unos minutitos para poder empezar.
Perfecto. Creo que ya estamos, tenemos 174 participantes. Pero un ratito. Perfecto. Creo que empezamos. Muy buenas tardes, señoras, señores. En nombre del Grupo Protectora, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar denominado ¿Cómo fortalecer los vínculos familiares durante la cuarentena? Para el desarrollo de este webinar hemos tenido la grata presencia de dos expertos, el doctor Alberto Fernández Arana, psiquiatra y director de Felizmente Seguros, y el licenciado Leopoldo Carabedo, psicólogo y también director de Felizmente Seguros. Para tocar este tema de cómo fortalecer los vínculos familiares durante la cuarentena, queremos exponer unas reglas de juego. Primero, que los micrófonos de los participantes van a estar apagados durante la exposición, que durará aproximadamente 30 minutos. Las preguntas que podamos necesitar o tener que hacer, por favor, usemos el chat que está al lado derecho de su pantalla. Y culminada la exposición, los panelistas podrán responder cada una de las preguntas y podrán ustedes también tener la oportunidad de hacer una repregunta siempre a través del chat. Culminada este evento, la grabación va a ser enviada directamente a sus correos para que ustedes puedan escucharla nuevamente en la tranquilidad de su casa y poder compartirla quizás con otros integrantes de la familia. El foco de este webinar es la familia y está alineado con el concepto del grupo Protectora. La familia de Protectora el objetivo de la familia Protectora es únete, aquí cuidamos a los nuestros. Perfecto, sin más por el momento, entonces quiero ceder la palabra al doctor Alberto Fernández por espacio de 15 minutos y luego el doctor Leopoldo Carabedo. Adelante, Alberto. Gracias, Héctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy el doctor Alberto Fernández. En esta oportunidad, como bien nos comentaba el ingeniero Vegaso, vamos a conversar sobre el vínculo y cómo el vínculo fortalece la familia durante la cuarentena. Vean ustedes, siempre empiezo diciendo esto porque es muy importante. Estamos ahorita en una situación complicada frente a una pandemia generada por el coronavirus y las condiciones en las que nos pone el coronavirus son complicadas cuando hablamos de situaciones de emergencia, porque hay cuatro características que se diferencian de cualquier otra situación. Primero, no conocemos al enemigo. Segundo, no sabemos dónde está. Tercero, nos puede atacar en cualquier momento, no sabemos cuándo. Y cuarto, lo que es más impresionante, es que nosotros podemos colaborar con el coronavirus siendo infectados y no sabiendo cuándo somos asintomáticos. Entonces, toda esta situación ha generado que nos movamos con mucha angustia, con mucha ansiedad con respecto a lo que va a pasar en el futuro. En ese sentido, entonces, nos hemos visto en la necesidad, por cuestiones de salubridad, de apartarnos socialmente, pero la paradoja es que estamos apartados socialmente, pero a la vez estamos confinados obligatoriamente con nuestros familiares. Es decir, estamos
en cuarentena. Y esto hace que nuestra relación con la familia cambie. ¿Por qué? Porque los horarios en que estamos juntos cambian. Antes yo salía en la mañana, me iba a trabajar, trabajaba 8 horas, regresaba a la casa, pero ahora tengo que estar con mi familia todo el día, compartiendo todo el día. Y esto, que es una gran oportunidad para poder estar juntos, para poder querernos más, también genera una dificultad, porque las características de la interacción cambian, simplemente por el tiempo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta oportunidad que nos da la pandemia, viéndola positivamente, de estar con la familia, pueda ser realmente fructífera? Es a través del fortalecimiento del vínculo. Y ustedes probablemente me dirán, ¿vínculo? Como que suena como poesía, no hay que vincularse. En realidad, el vínculo es un proceso mucho más profundo para el ser humano, muchísimo más profundo. No solo para el ser humano, también para todos los mamíferos. El vincularse sanamente es parte fundamental para que el ser humano crezca, se revitalice y tenga un envejecimiento saludable. Vean ustedes, el vínculo es la capacidad de dar y recibir amor y de mantener lazos a largo plazo. El ser humano tiene la necesidad de mantener lazos a largo plazo porque esto le va a permitir vivir en salud. Ahora lo vamos a ver. Esto va a impactar directamente sobre el bienestar y va a generar una perspectiva positiva frente a la adversidad, la salud física y un mejor envejecimiento. ¿Se pueden ustedes imaginar que el vínculo es fundamental para tener una buena salud? Ahora lo vamos a ver. Y por último, va a ser clave para el desarrollo humano. Recuerden ustedes, los seres humanos somos seres efectivamente sociales. Tenemos que vivir en sociedad porque eso nos potencia. Pero el vivir en sociedad no solamente nos potencia desde el punto de vista de la propia sociedad, sino potencia también nuestra propia salud. Vean ustedes. ¿Cómo el vínculo mejora, por ejemplo, la expectativa de vida? Está demostrado que un vínculo adecuado puede hacer que vivamos más como sociedad, pero también individualmente. ¿Por qué? Porque el vínculo adecuado lo que va a hacer es sintonizar, sincronizar la conducta humana con el funcionamiento cerebral, con el funcionamiento de nuestras hormonas y con el funcionamiento de nuestro aparato inmunológico. Ese que nos permite justamente defendernos contra el coronavirus. El vínculo no solamente se asocia a estar en sintonía con el otro, el vínculo también se asocia a estar en sintonía con uno mismo, tanto con su funcionamiento cerebral, como les digo, como con su funcionamiento hormonal y con su funcionamiento inmunológico. Y esto genera que nuestro envejecimiento, el discurrir por la vida, sea saludable. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto? Que un vínculo saludable se hereda, se transmite de padres a hijos. Este bienestar, esta coincidencia, esta sincronía que logramos al tener un vínculo saludable, va a generar un bienestar que se va a heredar también a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus nietos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el vínculo va a optimizar esta coordinación en línea, en simetría, entre cómo me comporto con los demás y cómo mi cerebro va interaccionando con eso. Cómo va mejorando mi vínculo social, está totalmente coordinado con cómo voy encontrando equilibrio en mi funcionamiento cerebral. Y así esta sincronización va a diseñar toda mi vida. Tan importante es el vínculo que el niño aprende a vincularse desde la vida intrauterina para estar preparado al nacer y poderse vincular con la madre, porque el vincularse con la madre le va a generar supervivencia, bienestar, va a permitir que su sistema nervioso desarrolle adecuadamente, va a permitir que su aparato cardiovascular, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria se alinee y se transmita con la madre. Y de esta forma va a lograr esa tranquilidad y esa paz que necesita para adaptarse a la situación del nacimiento, para adaptarse también al crecimiento. Por eso es tan importante el vínculo. Y entonces, ustedes pensarán, bueno, pero en el ser humano no. Como les decía, los mamíferos también necesitan del vínculo. ¿Y por qué es necesario el vínculo? Porque cuando nosotros estamos en coincidencia con el otro, se producen dos sustancias que son fundamentales.
La dopamina, que nos va a permitir tener esta capacidad y esta necesidad de estar vinculado con el otro, y la oxitocina, que es una hormona que va a permitir que este vínculo se mantenga en el tiempo, se mantenga a largo plazo. No solamente para los seres humanos. Vean ustedes, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los roedores tienen un vínculo paternal, tienen un vínculo materno, que les va a permitir proteger a su cría inicialmente. Y hay algunos tipos de roedores que tienen una vida romántica de largo plazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ratones de la pradera, que viven en parejas y viven hasta el final de sus días para protegerse. La amistad no tiene una evidencia clara, pero claramente se ha visto que los roedores, por ejemplo, se angustian cuando ven a otros de su especie que están sufriendo. ¿Se dan cuenta de la importancia del vínculo? Esto les va a permitir sobrevivir. En los primates esto es mucho más intenso, porque los primates no solamente van a cuidar la progenie de ellos, van a cuidar también la progenie de los demás. Van a tener la capacidad de cuidar a todos. Y entre ellos se van a relacionar para poder generar, por supuesto, la productividad en relación a la capacidad de poderse reproducir. Y ellos muestran empatía por el otro, se acarician, están juntos, y hay una necesidad de tener tiempo juntos. Y nosotros, los seres humanos, somos los grandes hacedores, entonces, de este vínculo, porque nosotros somos capaces de relacionarnos desde temprana edad, de mantenernos juntos en el tiempo y también de poder envejecer juntos como una forma fundamental para poder, como les digo, vivir una vida saludable y en sociedad. Y entonces, ¿qué genera el vínculo? Genera sincronización. Genera una sincronización, una coordinación de nuestros procesos biológicos que se relaciona también con el otro. Hay una transmisión entre los seres humanos que nos permite tener sintonía, y esa sintonía va a generar una comunicación adecuada. Ustedes me dirán, pero ¿no es que siempre sintonía? No, porque un ser humano adulto tiene sus propias expectativas, tiene sus propios proyectos, que usualmente no coinciden con el niño. Uno se preocupa por su hijo, pero el vínculo nos permite poder ponernos a la par, poder sincronizar con ellos y podernos comunicar con ellos de manera adecuada. ¿Ven la importancia? Sin perder la autoridad del padre, sin perder el amor por el hijo. Pero uno puede sintonizarse y tener una comunicación adecuada con el hijo, a pesar de la diferencia de edad. Y esta sincronía entonces nos va a permitir alcanzar objetivos de colaboración y de proyectos comunes con la familia. Y entonces, vean ustedes, está totalmente demostrado que al sintonizarse, sincronizarme con otro ser humano, voy a generar una conducta sincrónica que va a permitir que mi frecuencia cardíaca se estabilice. El vincularse disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye la posibilidad de un infarto, disminuye la posibilidad de un accidente cerebrovascular. El vincularse genera que mis hormonas fluyan de manera adecuada y además hace que haya sincronía cerebral, hace que mis ritmos cerebrales sean calmos y pueda decidir las cosas de manera correcta. Entonces, hemos visto, es necesario que exista el vínculo desde temprana edad para que la madre y el hijo, es decir, el cuidador y el hijo, puedan estar en sintonía y puedan tener un tratamiento cardiovascular, hormonal, inmunológico adecuado, para que en este caso el hijo se prepare para la vida y la madre esté en la disposición de cuidar al niño. Ya en el crecimiento, cuando hacemos pareja, estas hormonas, la dopamina hace que nos enamoremos y la oxitocina hace que este amor, este vínculo se mantenga en el tiempo. Y nos podamos contactar también con los amigos, nos podamos contactar con nuestros iguales para poder, como les digo, tener una sociedad con una relación proyectiva adecuada con objetivos comunes. ¿Se dan cuenta de la importancia del vínculo? Por eso es necesario que nosotros nos vinculemos adecuadamente cuando estamos en familia. ¿Por qué? Porque el vínculo sano va a ser un proceso fundamental para la convivencia del individuo. Va a ser fundamental para la convivencia familiar. Va a permitir que nos sincronicemos con nuestros familiares y podamos pensar y ponernos en el pellejo de ellos. Va a poder generar empatía, de tal forma que vamos a poder tener la posibilidad de contactarnos cada vez más intensamente, con amor, con cariño, como les digo, con perspectivas comunes. La interacción familiar, entonces,
debe ser sincrónica para que el vínculo no se distorsione. Y de esta manera, una buena comunicación entre los seres humanos asegura una convivencia sana y perdurable, no solamente de la familia, también de la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hoy tenemos que tener en cuenta para poder tener una convivencia familiar saludable. Y entonces, terminado esto, les agradezco muchísimo su atención. Vamos a darle la palabra al doctor Leopoldo Carabedo, quien le va a conversar con mucho más extensión de estas características para después resolver sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alberto. Adelante, Leopoldo. Tu micro, Leopoldo. Leopoldo. Sí, ya me di cuenta. Ahora me sí. di cuenta. Ahora sí. Había cumplido la orden de Alberto de apagar estaba como espectador, disculpe. Dale. Yo quisiera compartir con ustedes una serie de inquietudes y dejárselas como inquietudes porque hay que irlas resolviendo. Desgraciadamente no hay una fórmula. Si hubiese fórmula, el trabajo de Alberto y el mío, simplemente sería maravilloso, pero a nosotros nos cuesta ayudar porque los seres humanos tenemos nuestras particularidades, ¿no? Y en esta situación de convivencia, como bien lo ha señalado Alberto, el vínculo a veces también puede llegar a situaciones extremas. El caso de, por ejemplo, cómo se hace con los chicos para que estudien, para que trabajen en la educación, que bueno, las circunstancias nos han llevado a estar en estas situaciones de tener que hacerlo virtualmente, como ahora estamos reunidos virtualmente, ¿no? Y lo cierto es que es bien interesante. Un dato que es importantísimo, en Noruega, por ejemplo, hay toda una zona europea donde se ha impulsado lo que se llama ralentización. O sea, ralentizar, o sea, bajar las expectativas, la velocidad de la educación y de muchas cosas. Y esto en Noruega, por ejemplo, cosa que no es el objetivo, por supuesto, ¿no? Pero ha disminuido en 40% el índice de suicidios. O sea, para que vean ustedes el impacto del buen clima, del vínculo, de la posibilidad de generar, por todas las cosas que el doctor Fernández ha explicado, da la posibilidad de generar una serie de potencialidades humanas. Ese es básicamente un poco el disparador que produce el vínculo. Entonces, cuando esto lo trasladamos a la vida humana, es a través de la empatía como nosotros podemos desarrollar y construir como climas que son más simpáticos, más cálidos y que pueden permitir el desarrollo de las capacidades. Hay una investigación que muestra que entre los niños que son institucionalizados, es decir, están en organizaciones, incluso en muy buenas organizaciones, o sea, no quiere decir que estén dejados al azar, y que son cuidados por personal profesional, la diferencia de puntaje intelectual es de 10 puntos, que es un montón. O sea, los niños que están en orferinatos, en estas instituciones, y los niños que están en casa bien sostenidos emocionalmente, la diferencia es 10 puntos, es muchísimo. Y esto habla de cómo el impacto afectivo desarrolla nuestras capacidades intelectuales. Y la empatía es cómo se desarrolla también, ¿no? La posibilidad de preguntarse, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿No? ¿Qué respuestas? Ir un poquito más allá de lo que nosotros observamos y poder preguntarnos qué está sintiendo frente a tales tareas o cómo se está sintiendo en estos momentos, ¿no? Las buenas intenciones no son suficientes, desgraciadamente, ¿no? Porque esa sintonía de la que hablaba el doctor Fernández es la que va a permitir que el niño, el adolescente, los adultos, nos sintamos comprendidos, que sintamos que los adultos nos están entendiendo y que nos podemos comunicar. Entonces, no basta con que nosotros le digamos que hagan esa tarea, que se sienten, que estén frente a la computadora. Hay chicos que no tienen la constancia
su tipo de educación no les ha permitido usar los sistemas tecnológicos tanto como otros colegios que incluso ya desde hace tiempo usan las computadoras como parte de la educación. ¿No? Yo atiendo a un chico que está en uno de estos colegios y por supuesto para él es natural el trabajar todo el día en la computadora. Un chico que no tiene esta disposición le va a ser más difícil. Eso hay que entenderlo. O sea, no es una cosa que se puede repetir de manera similar en todos, ¿no? Hay características, incluso en los hijos de la familia, unos tienen unas características y otros, para unos puede ser más fácil, para otros más difícil, para unos son más reactivos, otros son más dóciles. Entonces hay que ver y entender cómo esto va influyendo en el trabajo de aprendizaje, de conocimiento de ese hijo, ¿no es cierto? Que lo va a agradecer muchísimo también. A veces los chicos se comportan de una manera que no nos dicen las cosas directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando los chicos, adolescentes y chicos nos dicen estoy aburrido, a veces esa palabra aburrimiento está expresando una manera de estar deprimido, ¿no? Entonces, uno le dice, ya, los padres se pueden fastidiar, pensar que el chico es un caprichoso, pero no, lo que puede estar es haciendo un proceso depresivo, el cual, no una depresión clínica, pero sí un ánimo depresivo. Miren ustedes lo que decía el doctor Fernández, quizá él, si hay alguna pregunta, lo va a poder explicar con mayor extensión. Estas sustancias, la oxitocina, ¿no es cierto?, y la dopamina, también se favorecen, se expresan o no, por los factores emocionales en juego. Entonces, nosotros cuando estamos creando ese clima de relación con los hijos, estamos creando la posibilidad de desarrollar esas capacidades. Y no es que sea la culpa de los padres, ¿no? Porque esta situación nos está involucrando a todos, ¿no? No nosotros doctor Fernández, por ser psiquiatra, o yo por ser psicólogo, no es que estamos exentos de vivir las experiencias difíciles que estos momentos significan. Estamos tratando de ayudar a la familia, ¿no? Como estamos tratando de ayudar a otras personas, por supuesto, a salir adelante en estos momentos, ¿no? Cada niño en ese sentido y cada niña va a tener su propio tiempo, ¿no? Hay que tener la paciencia, observarlos, acompañarlos. Cada uno, incluso ahora, ¿no? Hay estudios serios que más de tanto tiempo, son más de 35, 40 minutos, una clase magistral puede no ser lo fantástico que podría parecer, ¿no? Porque llega un momento que los chicos no retienen. Entonces, también ahí va a depender de la sincronía que puedan hacer los profesores con los alumnos, por ejemplo, ¿no? Y esto se traduce también en la casa. Otro aspecto que es importante es el hacer que no invalidar el sistema educativo, no quejarse todo el día, ¿qué ha pasado? El colegio, esto, el Ministerio de Educación, porque eso lo que va a hacer es desconcertar a los hijos y más bien no saber ante qué posición ubicarse. Porque para ellos recuerden ustedes que los más importantes son los papás. Entonces lo que digan los papás va a ser trascendental. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ellos, si no están de acuerdo con ustedes, probablemente no se lo digan, pero esto va a repercutir en su sensación de malestar, lo que no va a ser beneficioso. Entonces, ahí pueden haber discordancias o discrepancias, ¿no es cierto? Entonces, hay que también los padres estimular a los hijos con su propio ejemplo, es decir, leyendo, conversando con ellos sobre los temas, ayudándolos a revisar tareas, sin que esto suene como una imposición. Es decir, los padres no tienen que imitar a los profesores en el colegio, no es tarea de los papás, pero sí darles la situación, las condiciones para que ellos se sientan a gusto de estudiar,
La educación, y esto es un punto importantísimo, nada se aprende sin emoción. Y esto en la vida cotidiana como en la escuela. Si es que los hijos, los chicos en el colegio, sienten emoción por lo que estudian, los conecta para un lado y para el otro, o sea, en lo positivo y lo negativo. Si hay algo que los perturba, ¿no? ¿Cuál es el curso típico que la mayoría tienen grandes problemas? Matemáticas. Y no debería ser así, no tiene que ser así. Pero muchos lo viven de manera ansiosa, entonces lo que hay que buscar es bajar la ansiedad y permitir que el chico y se dé cuenta que tiene capacidad para entender. Lo que hay que buscar es cuál es el mejor método para esta persona para entender matemáticas. Y después uno conoce, hoy día estaba viendo un caso de un hombre argentino, un hombre de 70 años, que a los 4 años quería ser navegador, y es un hombre que descubrió que de África podían venir a América a través de una balsa, ¿no? Porque fue el proyecto de su vida, en fin, porque había una emoción, una pasión por ese conocimiento, ¿no? Y está más informado que muchísima gente que vive en el ambiente naval, ¿no? Entonces, la emoción es muy importante, ¿no? El conocimiento no es un acto exclusivamente intelectual, es un acto afectivo intelectual. Entonces, hay que crear las condiciones para que esta relación se pueda dar, ¿no? Entusiasmar al hijo, porque con ese conocimiento van a lograr cosas maravillosas. Y para que vean ustedes qué importante es la actitud, hay una historia de Tomás Alva Edison maravillosa. No sé si ustedes la conocerán, pero se la repito. Cuando Tomás Alva Edison descubrió la electricidad, la luz del teléfono, la luz. Cuando tenía 7 años, 8 años, su familia, que era bastante pobre, se traslada de un pueblo a otro y lo envían al colegio, y después de un mes, este niño regresa con una carta del colegio y se la entrega a la mamá. Y la mamá se pone a llorar. Y el hijo le dice, mamá, ¿qué te pasa? No, hijito, lo que pasa es que en el colegio me han dicho que tú eres tan inteligente que ellos ya no te pueden enseñar más cosas, así es que por favor yo te enseño a ti. A los 11 años, Tomás Edison había hecho una serie de descubrimientos fantásticos. Cuando era mayor, su mamá se murió y él encontró esta carta. ¿Qué decía esta carta? Señora, su hijo tiene un montón de problemas mentales. Por favor, lléveselo a su casa porque nosotros no tenemos ya más que enseñarle. No tenemos nada que hacer con él. Miren ustedes cómo la actitud de esa madre cambió el destino de ese muchacho, ¿no? Con esto quiero decir que también la expectativa y generar esperanza en los hijos es muy importante, porque eso les va a permitir a los niños sostenerse, ¿no? Sobre ese vínculo y sobre esa ilusión, sostener un conocimiento, ¿no? Porque la educación no solamente es la memoria, no solamente es acumular conocimiento, no es acumular. La educación es ayudarlos a los hijos a tener un panorama de la vida y desarrollar sus potenciales, porque finalmente ellos son los que van a desarrollar su carrera, su vida, lo que ellos decidan. Y ese es el aporte que nosotros podemos hacer con papás. Y lo mejor es que podamos crear en nuestro ambiente las condiciones para que podamos intercambiar. Por ejemplo, lograr que una mesa sea un lugar de intercambio, no un lugar de silencio, no un lugar de malestar, sino que pueda ser un intercambio de ideas, de preguntas, de inquietudes. Y los adultos no tenemos que tener las respuestas para todo. Es absolutamente pertinente que un papá le diga al hijo, mira, no sé esta respuesta, la voy a buscar. Y con eso también le está transmitiendo una actitud frente a la información y a la preparación. Papá le dice también, no tengo que saber todo, pero por lo menos voy a tener la intención de averiguar. Y si yo no la encuentro, buscaré quién me ayude a entender. Y en esa dinámica se van a crear redes de contacto al interior de la familia y van a hacer que ese grupo familiar, los miembros sientan como un espacio de soporte y un espacio de desarrollo, ¿no? Imagínense ustedes cuando esas redes donde
uno se puede tirar, dejar caer, y ¿qué va a hacer esa red? Los va a levantar para estar mejor, ¿no es cierto? Igual es la familia. Cuando esa red está sostenida, lo que hace es a sus miembros, los ayuda a tomar una posición más saludable, más madura, más satisfactoria. Y eso que decía el doctor Fernández al principio, hay estudios además de más de 75 años, que muestran que los vínculos, las relaciones interpersonales son fundamentales para que las personas tengan un mayor proyecto de vida, ¿no? Entonces, con esto les dejo algunas expectativas, ojalá que esto los pueda ayudar. En todo caso, después iremos resolviendo las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias, Leopoldo. Efectivamente veo el chat que tiene preguntas interesantes. En todo caso, cedo la palabra al doctor Fernández para que empiece a tratar de atender las inquietudes de los panelistas. Hay una pregunta interesante de Raúl, al cual felicito porque, bueno, claramente su empatía muestra que está preocupado por sus hijos, ¿no? Él nos dice que cómo afecta esta situación a niños de 9 a 12 años. Le va a sorprender mi respuesta. Vean ustedes, todos los estudios que se están haciendo con respecto a los niños en la pandemia han mostrado que los niños tienen mucho mayor adaptabilidad a este proceso que los adultos. Y les cuento algo más. Las investigaciones han mostrado que los niños que no se adaptan es porque los papás no se adaptan. Es decir, si yo adulto no tengo la posibilidad de poder, primero, reconocer el problema en que me encuentro. Segundo, analizar las causas. Tercero, adaptarme a esa situación porque por más que reniegue no va a cambiar. Tengo que esperar, ¿no es cierto? Y considero que estas tres posibilidades también las están transitando mis familiares. Lo primero que yo me tendría que preguntar es, ¿qué cosa estoy haciendo yo? ¿O cómo estoy reaccionando yo a mi propio estrés y a mi propia preocupación que está haciendo que mis hijos, que usualmente no se comportan así, estén tan alterados en esta pandemia? Es lo primero que tenemos que hacer. Eso se llama empatía, pues. Primero veo yo en qué estoy fallando. Después me proyecto a mis hijos. Y si yo los escucho con atención, con respeto y con capacidad de oír, o sea, no solo escuchar, oír y entender, me voy a dar cuenta que en realidad la solución podría ser tan simple como que yo me pueda comunicar con ellos de manera, como bien decía Leopoldo, empática y sincrónica. ¿Por qué? Porque cuando ellos sientan que yo estoy también comprometido a sacar a mi familia adelante a pesar de las situaciones, eso va a generar inmediatamente una tranquilidad que está en relación directa, como les decía, a la calma de mis funciones superiores. ¿Entiendes? Los niños van a comenzar a calmarse, van a tener mayor posibilidad de empatía y mayor posibilidad de comunicación. Vuelvo a repetir, los estudios muestran que los niños se adaptan más que los adultos, y los que no se adaptan justamente porque los adultos no llegan a adaptarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Leopoldo. Sí, yo concuerdo con lo tuyo. Es bien importante que no veamos que toda la responsabilidad de los hijos, ¿no? Sino que es una responsabilidad compartida. Y no es cuestión de bien o mal, sino que a veces esa responsabilidad no se articula, ¿no? Los hijos se sienten frustrados no cuando el papá o los papás o los adultos, los significativos, acceden a todas sus demandas, sino cuando los padres pueden conectar y sintonizar con sus emociones. Lo que los frustra no es el hecho, es la desconexión con los padres. Y esto, desgraciadamente, se ve con mucha frecuencia. Y a veces, por distintas razones, los adultos no podemos sintonizar con los hijos. Entonces de repente, esta es una oportunidad para ir creando ese espacio para sintonizar, ¿no? También hay que verlo en esa perspectiva. Sí, mientras que el doctor Caravedo nos comentaba
sobre este proceso, había recogido una pregunta de Pedro, ¿no? Pedro nos dice que efectivamente los niños, cuando entran a esta nueva situación de aprendizaje, ¿no? Se frustran porque no logran entender, ¿no? Y entonces, ¿cómo maneja uno esa frustración? ¿No? En realidad, el niño, miren, el niño que es niño, y digo el niño que es niño para refrendar que entendamos que es un ser humano que está en proceso de amoldamiento, en proceso de crecimiento, tiene derecho a frustrarse en realidad. Porque de pronto, ¿no? De ir al colegio y todo, de pronto no te sientes acá y ves la computadora 1 hora y tú te quedas ahí concentrado, ¿no? Primero, no todos los niños tienen la misma velocidad, no solamente para aprender, lo cual no significa que no sean más inteligentes, ¿no? Cada uno tiene su velocidad para procesar las cosas, ¿no es cierto? Y si yo veo que mi hijo demora algo en sus procesos, yo tengo que ser quien le transmita sincronía y coincidencia con ese afecto de frustración para poderlo rescatar. Es como decía Leopoldo con respecto a estas camas elásticas, ¿no? O sea, yo me sintonizo con él para poder salir. No me quedo en él con la frustración. Le hago ver, hijo, yo tengo mi velocidad, tú tienes tu velocidad. Nadie es igual al otro. Eso no te hace ni más ni menos que nadie. Vamos con calma y tratemos de resolver. No te preocupes. ¿Se dan cuenta? Eso es sintonizarse primero con el afecto. Primero lo rescato y después procedo a optimizar su trabajo en el colegio. Se va a adaptar en algún momento, se adaptan los niños, pero hay que tener paciencia en ese proceso. Cuidado, nos pasa con frecuencia que los impacientes somos nosotros y le transmitimos esa impaciencia a nuestros hijos y no nos damos cuenta en nuestras expresiones, ¿no? En esto de, "Caracho, pero papá, no, sigue nomás, hijo, no es por ti", como si los niños son niños, no son tontos. Entonces, esa comunicación que les decía, esa vinculación que me permite leer los afectos, va a hacer que yo pueda rescatarlo, acompañarlo y hacer que mejoren sus procesos. Lo acaba de decir el doctor Caravedo y está demostrado. Un vínculo sano es la mejor garantía de un mejor rendimiento académico. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro entrenamiento. Les voy a contar. Deben haber ustedes haber escuchado hablar 1000 veces de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda es un país maravilloso, todo el mundo es feliz. Bueno, les cuento que Nueva Zelanda, que es un país efectivamente de gente que vive bien me refiero a con salud mental, ¿no? Tiene los más altos índices de rendimiento escolar. ¿Y saben qué es lo gracioso? Que en Nueva Zelanda los niños, ¿saben a qué edad van al colegio? Van al colegio a los 7 años. ¿Saben por qué? Porque el gobierno neozelandés entiende claramente que lo primero que un niño tiene que aprender es a vincularse, es a compartir el cariño con su familia. Eso es lo primero que hay que hacer. Si eso no pasa, no está en capacidad de tener un buen rendimiento escolar. Pero ¿saben qué es lo más gracioso? Que entran al colegio a los 7 años y el primer año no hacen nada de aprendizaje. El primer año, ¿saben para qué es? Para que se vinculen con sus compañeros. Entonces, ese año juegan, hacen actividades compartidas. ¿Para qué? Para tener todo el sostenimiento para poder desarrollarse intelectualmente de manera adecuada. Lo mismo pasa en Dinamarca. Y ustedes dirán, sí, pues, pero Dinamarca es un país chiquito. No, señores. Les cuento que Dinamarca tiene la mayor cantidad de premios Nobel per cápita en el mundo. Empezando los niños a estudiar, entre comillas, tarde. Cuando acá tenemos el absurdo de mandar a los niños a los 2 años para que tenga estimulación temprana. Cuando en realidad esa es nuestra responsabilidad. Leopoldo. Sí, me parece bien importante lo que has dicho porque muchos papás acá están preocupados, incluso lo digo por
colegio de mis nietos, ¿no? Que los papás estaban preocupados porque no dejaban suficientes tareas, ¿no? Y eso puede a veces ser un tormento para los chicos, ¿no? Porque si no le dejan tareas es por alguna razón. Como el conocimiento no es acumulativo, se construye dentro de uno. Y lo que tiene que tener la mente humana es las condiciones para construir ese conocimiento, ¿no? Que además es mucho mejor cuando tiene la posibilidad de conectar cosas. Así es que no se desesperen si los hijos no son unos eruditos a los 2 años o 3 años. No tienen que serlo, ¿no? Lo que se necesita es que desarrollen sus condiciones. Ellos van a saber qué herramientas usar, las que necesitan, ¿no? Porque van a lograr, hay casos, yo me acuerdo hace muchos años, yo era fanático de una escuela que en Inglaterra se llamó Summerhill, que Arthur Neil la promocionó, recibió muchas críticas, en fin, ¿no? Pero él, por ejemplo, hacía que los chicos estaban en el colegio y si querían no entraban a clase. Y un muchacho que había sido muy problemático toda la carrera y que él lo sostenía, recién a los 15 años comenzó a leer y fue un chico que logró buenos resultados académicos. Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra, neurólogo francés, recién aprendió a leer a los 11 años por razones de la Segunda Guerra Mundial, que él quedó huérfano y, en fin, en condiciones terribles. Pero miren, comenzó a los 11 años a leer y a escribir, estudió medicina, neurología y hoy tiene publicado más de 30 libros. O sea que ha tenido la posibilidad y en su momento de construir todo, recapacitar todo ese conocimiento y compartirlo y transmitirlo, ¿no? Y además la mayoría de esos libros están escritos, él tiene ahora 80 años, desde que tiene 45, 50 años más o menos comienza a escribir todos esos libros. O sea que no por apresurarnos vamos a lograr mejores cosas, porque más importante es la vinculación, porque el conocimiento además en el futuro va a tener que ser un conocimiento de compartir cosas. No hay ninguna actividad humana que sea aislada. Todas las actividades humanas que ustedes se puedan imaginar, aunque uno esté trabajando solo, están en comunicación, están en relación con otros, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que permitir que se desarrolle. Claro, acá justamente nos hacían un comentario sobre yo voy a dar una opinión muy, muy personal, ¿no? Estos trastornos que produce la competitividad, ¿no? La competitividad mal entendida, porque cuando no es malo competir, por si acaso, no es malo competir. Lo que es malo es competir comparándose con otro. Eso es lo que no se debe hacer, porque cada ser humano es un universo diferente, tiene sus propias características, como bien dijo Leopoldo, y hay que entender ese propio universo. Eso es lo que se llama empatía, pues, poder respetar las diferencias, poder respetar la diversidad de cualidades. Hay niños que son artistas, pero desde que nacen, pero su papá quiere que sea abogado, pues, porque él es abogado, ¿no? Entonces, hay que respetar esas diferencias. Y entonces la competitividad tiene que ser en realidad con uno mismo, pero uno mismo en relación al otro. Me refiero a que, ¿cuánto puedo ser mejor yo al vincularme con mis hijos? ¿Cuánto puedo ser mejor yo al vincularme con mi pareja? ¿Cuánto puedo ser mejor yo al vincularme con mis padres? Al vincularme con mis compañeros de trabajo. ¿Me comprenden? Eso me va a poner en condición de aprender cualquier cosa. Porque como bien dice Leopoldo, el aprendizaje no es un cúmulo de conocimientos que se peguen en la neurona, ¿no? Para que salgan en el momento que lo necesitemos. No, señores. Quienes cambian el mundo no son necesariamente los que más saben. Los que cambian el mundo son los que ven cosas que no ven los demás. Los que se dan cuenta de fenómenos que nadie se ha tomado la molestia de explicar. Como cuando cayó la manzana, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo veía caer la manzana, ¡ay, qué lindo! Mira, la manzana cae. Solo uno se preguntó, oye, ¿por qué cae hacia abajo? ¿Por qué no cae hacia arriba? ¿Por qué no se va hacia arriba?
¿Me entienden lo que les quiero decir? Y lo obvio no está a la vista de todos, en realidad. Lo obvio está en el corazón. ¿Me entienden? Es decir, lo que tiene más calidad, he dicho al revés, perdón, lo que tiene más calidad son las cosas que no se pueden ver. Lo que es más importante es lo que no está a la vista. Por eso que la gente que ve más allá de lo concreto es la que tiene capacidad de cambiar las cosas. ¿Y qué mejor forma de tener esa capacidad que viendo en el otro ser humano sus cualidades y sus diferencias? Y eso es lo primero que tenemos que hacer con los hijos. Respetar sus cualidades y sus diferencias. No tienen que parecerse a nadie. Tienen que ser ellos mismos. Y nosotros nos tenemos que sintonizar con ese universo nuevo. Justamente para potenciarlo. ¿En qué? En hacer lo que va a ser bueno para él, porque eso va a ser bueno para los demás. Así es como el mundo va a crecer. Así es como va a crecer. Por eso, mucho cuidado. Cuidado con los parámetros, no tienes que aprender esto. Mi hijo es más inteligente porque aprendió la tabla de multiplicar. Por favor. Ustedes pueden ver la inteligencia de un niño entrando a una reunión y viendo cómo se adapta con los demás. Eso probablemente sea una mejor forma de medir la inteligencia. Les cuento, la inteligencia hace tiempo que ha sido redefinida. Y hoy la inteligencia se considera como la capacidad del ser humano para adaptarse a las situaciones de su vida cotidiana. Eso es ser inteligente. Poder resolver lo que me pasa en el día a día y poder ser feliz. Eso es ser inteligente. Y eso es lo que les tenemos que transmitir a nuestros hijos. Su inteligencia está en relación a cuánto podemos compartir, a cuánto nos podemos sintonizar y a cuánto podemos hacer juntos. Para que después ellos, cuando sean mayores, siempre se sientan acompañados de ese vínculo que yo le enseñé, que era rico y que era importante tener para crecer. Leopoldo. Sí, iba a decir que con Sí, el ejemplo de la manzana que ha dado, la mayoría se la comía cuando se caía. Correcto. Permíteme, Leopoldo, Alberto, hay una serie de preguntas en el chat muy interesantes. Quisiera yo plantear una que dice, doctor Caravedo, buenas tardes. En la etapa de cuarentena, donde los adolescentes están enganchados en los juegos de internet, ¿cómo hacer que se desprendan de esta conexión? ¿Cuál es el tiempo que sería permitido para que estén aislados con el celular? Claro, buena pregunta y difícil de contestar, dicho sea de paso, ¿no? Porque, por otro lado, hoy nadie podría dudar que la Internet y la tecnología nos ayuda a estar conectados, pero ¿qué otras cosas se les puede ofrecer? ¿No? Yo creo que alguien por ahí también leí de rapidito, lo que pasa es que no leo, no se va rápido la pregunta, y no las leo todo, pero invitarlos a, por ejemplo, explorar cosas que puedan ser de su interés, pero que lo puedan llevar a otro tipo de, si les gusta el deporte, por ejemplo, investigar la historia, por ejemplo, de un acontecimiento deportivo, ¿no? O un personaje. Si están conectados, por ejemplo, les gusta el básquet. Hay una documental en Netflix sobre Michael Jordan, por ejemplo, ¿no? Y que parece que es maravilloso, que se llama La Última Danza, El Último Baile. Michael Jordan era espectacular. Entonces uno tiene modelos también con los cuales aprender y se aprende muchísimo más de lo que uno se imagina, ¿no? Cambiarles alternativas. Yo he estado, se me ha ido viniendo a la cabeza una cosa que hice en la universidad, una de las universidades que estuve enseñando por muchos años, donde yo les pedía a los alumnos, usted enseñaba el curso general, enseñaba en facultad, pero después, antes también en estudios generales, y les pedía, primera tarea del curso era que se queden en la puerta de la universidad y observen cómo entraban los alumnos a la universidad. Les aclaraba medio en broma, no cómo ingresan en el examen de ingreso, sino cómo ingresan al recinto de la universidad, ¿no? Y estos chicos descubrieron una cosa que probablemente no nos damos cuenta, que los guachimanes eran como personajes
invisibles. Nadie los saludaba, ¿no? Estos mismos chicos tomaron en cuenta, ¿no? Y después se convirtieron en los que los podían saludar, ¿no? Y se descubrieron también que los guachimanes no los saludaban a ellos, ¿no? O sea, como que se miraban dos partes invisibles, ¿no? Entonces, además, descubrimos cosas maravillosas. Los chicos tenían grandes condiciones, algunos, ¿no? Grandes condiciones de redacción. Entonces, no siempre es apuntar directamente a un tipo de conocimiento, ¿no? Deja la internet sino de repente transformar esos recursos y darles una amplitud de mirada, ¿no? Y tener la posibilidad de pensar que puede ser así y disfrutar de eso que nos puede dar, que no sea el disfrute autocentrado, sino que sea el disfrute compartido, ¿no? Esto que el doctor Fernández decía hace un momento, el futuro es el futuro de relación, ¿no? La educación no tiene que ser competitiva para chancarse unos a otros. Les voy a hacer la imagen para que se den cuenta ustedes. Yo se lo hacía a los alumnos en clase. Yo les decía, imagínense ustedes que dejo la puerta cerrada a la mitad, ¿no es cierto? Y además, yo viví la experiencia del Estadio Nacional del 64, o sea, yo estaba ese día en el estadio. Entonces esto se me viene por ese ejemplo, ¿no? Pero les decía que dejen la mitad de la puerta más o menos cerrada y se les diga a los alumnos, el que se saca 20, mejor dicho, el que pasa primero la puerta se saca 20, los demás jalados. ¿Qué pasaría? Por supuesto que se dan cuenta que la mayoría morirían aplastados o estarían lesionados, ¿no? Entonces no se trata de generar el chancar a los demás, sino desarrollar la competencia, en el sentido estricto es capacidades de lo competente que soy, de desarrollar mis cualidades y mis capacidades. Se trata de eso, ¿no? Y ver con los chicos que ellos también descubran que tienen más capacidades de las que ellos imaginan. Miren, un poquito completando lo de Leopoldo, este fenómeno y esta característica que pregunta bien nuestro oyente tiene mucho sentido. Nosotros hemos visto con frecuencia que pasa lo siguiente, a ver si no están de acuerdo conmigo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que yo tengo dos hijos adolescentes, ¿no? Pero yo, bueno, no había pandemia, yo me iba a trabajar, mi esposo se iba a trabajar, ¿no? Perfecto, y cuando llegamos en la noche, bueno, ya habían hecho sus cosas, estaban en el internet, perfecto. Pero en realidad yo no tenía registro de cuánto tiempo estaban conectados a la computadora. ¿Cuánto tiempo estaban conectados al teléfono? Y entonces ahora que tengo una convivencia con ellos forzada, los veo todo el día. Y entonces me espanta verlos todo el día en el celular. Todo el día. Y entonces me espanta, pues. Y ahora yo que no lo pude hacer antes por cuestiones laborales, quiero que él se dé tiempo para que tome desayuno conmigo, para que almuerce conmigo, y para que coma conmigo, y para que juegue ludo conmigo. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si yo empiezo con esa premisa, voy a tener serias dificultades para empatizarme con mi hijo, porque ¿qué le voy a decir? Eso que has hecho todos estos meses y yo no te he visto, ahora lo corriges. Y ahora te vas a conectar los momentos que yo te diga. Dígame si eso podría generar empatía. Es imposible. Entonces, primero tengo que conocer la magnitud de esto que está sucediendo, porque es lo que le pasa ahora a los adolescentes. Están todo el día en el internet, todo el día en el teléfono. Entonces, tengo que ponderar primero la realidad, el contexto en que se mueven. Segundo, ¿cuánto de lo que me estoy dando cuenta, ¿no es cierto?, ya venía pasando y yo no hice mayor intervención? ¿Y cuánto sería apropiado hacerlo ahora? Entonces, primero tengo que, lo que decíamos con Leopoldo, tenemos que sintonizar. Porque si no, ¿cómo lo va a sentir un adolescente? Como una imposición. ¿Sabes lo que va a decir un adolescente? Lo que pasa es que tú no entiendes. Tú no entiendes, papá. Tú no entiendes cómo yo necesito esto. Y efectivamente, si vamos así, es porque no estamos entendiendo. No, entonces primero entender, después sintonizar y después negociar. Hijo, mira, yo entiendo que todos ustedes, sí, yo en mi tiempo a nosotros nos veo por esta otra cosa, pero me encantaría que nos dieras un tiempo para estar juntos
ahora que tenemos la oportunidad. De repente en el futuro no se pueda, pero aprovechemos esta convivencia juntos y tengamos un espacio lúdico para estar juntos, ¿no? Algo que te guste hacer. Y entonces comenzar a compartir y comenzar a negociar los espacios, porque una vez que mi hijo adolescente se vincule conmigo, reconecte la vinculación, se va a sentir bien, se va a sentir sintonizado y va a ser él que va a buscar con nosotros espacios mayores. Pues hay que tener mucho cuidado, siempre observando, siempre viendo desde la perspectiva de cuánto pasaba antes de que yo corrija. Es muy importante. Ahora, una pequeña extensión, una cosita, se me ha ocurrido en este momento, ¿no? También de repente aprovechar esas capacidades que tienen los hijos para que nos enseñen a los mayores, ¿no? Y puede ser un gran momento para compartir y estar. Hay muchas cosas que ellos saben que nosotros no sabemos y les aseguro que eso va a ser un gran disfrute para ellos, ¿no? Y para ustedes, aún más. Perfecto, perfecto. Nos queda un minuto. No sé si quieren unas palabras finales, Alberto, Leopoldo. Sí, yo solamente, como siempre les he dicho, esta es la segunda vez que tenemos la oportunidad, yo particularmente, de estar con el público de Protectora. Debo decirles dos cosas que son importantes. Primero, me parece impresionante cómo coincide, cuántos de ustedes tienen la capacidad empática y vincular de estar preocupados por su familia. Los felicito. Esto les asegura éxito para sus hijos y salud para ustedes. Y les aseguro un buen envejecimiento. ¿Ah? Y la prueba de que eso es verdad es que hacen preguntas inteligentes. Así que los felicito y que tengan un buen fin de semana. Y yo quiero agradecerle a Héctor Vegaso la oportunidad de poder compartir este espacio con Leopoldo, que ustedes saben que es un psicólogo notable. Así que, Leopoldo, muchas gracias por permitirme compartir contigo pues, este espacio. No, Adelante, Leopoldo. No, gracias. También agradecer a Héctor, a estar en este espacio con Alberto, que siempre es muy entretenido. Además, aprender con él se aprende es muy didáctico. Y también haber acompañado, y una de las cosas que nos lleva, y estoy seguro que Alberto comparte esto, es sentir que ayudamos a personas a estar mejor, ¿no? Yo creo que es el sentido de este tipo de espacios que con Héctor y bueno, la Protectora también está proponiendo que dejar, más que dar soluciones, es dejar inquietudes, porque ustedes, como bien decía Alberto, ustedes tienen la capacidad, como bien decía, por las preguntas, por las intervenciones, ustedes tienen la capacidad. Y yo creo que el que se siga pensando sobre esto va a ser lo necesario, porque nada está dicho. Siempre estamos aprendiendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho también en nombre del Grupo Protector a agradecerle al doctor Alberto Fernández, a Leopoldo Carabedo por la generosidad de su tiempo y de compartir con nosotros estos conocimientos. Y a ustedes, amigos de la Protectora, agradecerles también por la conexión a este tema tan interesante y reiterarles que la grabación de este programa, de este webinar, va a ser dirigido directamente a sus correos electrónicos. Y estén atentos a los siguientes temas que el Grupo La Protectora a lo largo de las siguientes semanas va a seguir desarrollando con temas de interés para cuidar a la familia. Que tengan un buen día, una buena noche. Gracias.